cuando el coronel presidente quiso ser mediador en el conflicto colombiano. Anunció su decisión de recibir sin problemas a las FARC, que a esa fecha ingresan sin mucho obstáculo al Ecuador. Vienen acá los guerrilleros temporalmente y ellos son devueltos a sus grupos de actuación. ¿Y dónde los tendrían? Bueno, yo creo que eso, el Ecuador tiene 260.000 kilómetros cuadrados, hay bastante espacio. Se conocían de reuniones secretas con miembros del secretariado de las FARC. Sus propios ministros lo denunciaron después de la misma guerrilla, lo tildó de traidor. Nos reunimos aquí en Quito, fueron 12 minutos, yo fui invitado, obviamente por el coronel Lucio Gutiérrez. Ahí se supo, pues, ¿no?, que el nombre del señor y que había sabido cumplir las funciones del canciller de las FARC. Por esas fechas, cuando perdió la mayoría en el Congreso, viajó a Estados Unidos y, como bien escribió el periódico norteamericano New York Times, velozmente reemplazó su uniforme color oliva por un traje de corbata y visitó Miami, Washington, Nueva York, donde se reunió con representantes del Fondo Monetario Internacional, analistas financieros y académicos. Buenas tardes. Un periplo que lo repitió después para reunirse con el presidente George Bush. Ahí nació una supuesta amistad fraterna que lo acercó a Washington, pero lo alejó de Ecuador. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. Al regreso de Estados Unidos, el coronel presidente quedó solo y no tuvo otra salida que buscar nuevos aliados. En febrero del 2004 selló un acuerdo político con Febres Cordero, quien para Lucio, y aquí citamos, es el hombre más nefasto del país. Su alianza con los socialcristianos permitió que la economía siguiera los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Ellos mismos me decían a mí: Lucio, no podemos servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. No podemos estar usufructuando de tu gobierno. ¿Pero qué implica eso, aliarse con los socialcristianos? Está bien, usted justifica la salida de los indígenas y del Pachacuti. Fue por pedido de los propios indígenas. Y yo hasta el último... ¿Los indígenas le solicitaron que se alíe con los socialcristianos? Para recuperar su aceptación y popularidad perdidas, así como intentar limpiar su evidente desprestigio, el coronel presidente pensó en la fiesta y en la diversión para el pueblo. Fue cuando recurrió a finanzas para disponer de 14 millones de dólares que fueron entregados a un magnate norteamericano que trajo bellas mujeres por varios días. Y el concurso Miss Universo pretendía hacer olvidar momentáneamente los desaciertos del gobierno. En el Congreso las leyes pasaban por el visto bueno de los socialcristianos. El ansia de poder los llevó a enfrentamientos y peleas entre ellos. Era común verlos enfrascados en insultos diarios. Un acuerdo que, según Gutiérrez, era a largo plazo, terminó cuando Febres Cordero anunció su decisión de enjuiciar políticamente a Gutiérrez por aportes del narcotráfico que habrían sido recibidos en su campaña y aportes comprobados del Partido de Trabajadores de México. En respuesta, Gutiérrez se movió con su ex rival y enemigo político Álvaro Noboa y el presidente de quien fue su edecán, Abdalá Bucaram. Junto con ellos, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron olvidados. En su lugar nacía la llamada Pichicorte. Fue otro de los compromisos de campaña burlados groseramente. Al Ecuador o lo cambiamos por las buenas o lo cambiamos por las buenas. Al Ecuador no le queda otra alternativa. Tenemos que despolitizar esas cortes de justicia. Estas palabras del día de su posesión quedaron en el aire. La Pichicorte cambió procesos, firmó sentencias y exculpó a políticos cuestionados. Era ya el principio del fin. Para defenderse, el coronel presidente dividió al movimiento indígena. Recorría los altos páramos de la serranía con picos y palas como regalo. Y para contentar a los indios más jóvenes, llevaba en sus visitas pelotas de vóley y balones de fútbol. El ingeniero Lucio Gutiérrez hace entrega simbólica de balones.
Otro militar amigo se encargaba de llenar la serranía de canchas deportivas y hasta piscinas. Desde el Ministerio de Deportes se daban órdenes tan absurdas como construir piscinas donde ni siquiera había agua. Un ministro coronel así se vanagloriaba. El coronel renegaba ya de los movimientos de izquierda que lo abandonaron de manera definitiva. Tuvieron un sobrenombre que semanas después iría en su contra con toda fuerza. Yo primero quisiera iniciar esta conversación amigable rechazando frontalmente a aquellos, creo que no hay que calificar de otra manera sino forajidos, que fueron anoche a mi residencia. Empezó a germinar el descontento reprimido. La gran farsa se develó y quienes fueron despreciados días atrás por el coronel presidente ya no aguantaron un día más. Las jornadas de abril terminaron con violencia, un muerto, varios heridos, una fuerza pública secuestrada por el poder. Para salvarlo, uno de sus funcionarios reclutó a varios delincuentes que desde los pisos altos del Ministerio de Bienestar Social empezaron a disparar a los forajidos. No duraron más de 10 minutos. Fueron detenidos. El ministerio en llamas y la caída de Gutiérrez era un hecho. Sin pena ni gloria, escapó en helicóptero. El ejército dio paso a la multitud. Aún retumbaba aquel engaño del coronel presidente. O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. Y porque nunca cambió, el país escapó. Los forajidos le tomaron la lección y reprobó. El coronel presidente se refugió en Brasil. Sus anteriores aliados aprovecharon para tomarse el Congreso y posesionar al vicepresidente. La democracia y del pueblo ecuatoriano. ¡Lo juro! Si así lo hacen, que la patria lo reconozca. El coronel defenestrado empezó a vivir de la renta que obtenía de los expresidentes. Su único ingreso fijo, $3.200 mensuales, y al momento no trabaja. Pero sus bienes o bien se multiplican con absoluta rapidez, o bien el coronel prefiere esconderlos. ¿Cuánto dinero tiene en el banco? Yo pues todo eso lo he declarado Díganos, cuéntenos cuánto dinero tiene. Bueno, obviamente... ¿Cómo cuánto dinero tiene en el banco? Bueno, pues yo tengo algunos miles de dólares en el banco. No creo que pueda hacerlo público, pero repito, pues eso está declarado. ¿Pero por qué no, si es política? ¿No debía ser público su riqueza? Sí, es pública. Con las casas, con todo lo que tengo, debo llegar pues ya aproximadamente unos $400,000, $500,000. No recuerdo exactamente pues cuánto tengo en los bancos, pero debe estar alrededor de unos $900,000. Y así como sus bienes y propiedades, su ideología y pensamiento político no están ajenos a estas variaciones abruptas, típicas de una personalidad poco definida. Queremos rechazar la actitud entreguista, indigna de Rafael Correa, que por un lado entrega nuestro petróleo a dedo, en condiciones lesivas para el país, a Venezuela. Igual que un camaleón que cambia de color de acuerdo a la ocasión, uno de los refranes favoritos del coronel defenestrado, para quien Hugo Chávez resulta ahora un dictador, cuando hace no muchos años era su referente ideológico. Tanto así que el golpista Lucio Gutiérrez le pidió asesoramiento y se ofreció a formar parte de las brigadas bolivarianas de Chávez como parte de Sociedad Patriótica. Una historia política reciente que queda en la mente de los ecuatorianos y que de vez en cuando es bueno recordarla para que no se repita nunca más, por el bien de nuestros hijos.